Hoy voy a estar hablando de una palabra que acaba de compartir la pastora y es de identidad. ¿Sabías el mensaje, el título? No. Identidad. Diga conmigo, identidad. Qué bonita imagen, identidad. ¿Quiénes somos? Y creo que los próximos martes, este martes que termina el mes de junio y el mes de julio, estaremos hablando los martes del libro de Efesios, de la epístola a los Efesios, la carta de los Efesios, que tiene 6 capítulos y que precisamente es la epístola que inspira esta canción que hemos cantado. ¿Quién dice que soy? Está inspirada en este capítulo 1 del libro de Efesios. Primero, saber que la epístola de Pablo de Efesios fue escrita por Pablo. ¿Lo sabían? Bien, muchos lo saben. Y la escribió desde la cárcel en Roma. Él estuvo encarcelado, hubo momentos que estuvo en prisión, hubo estos momentos donde el apóstol estaba en arresto domiciliario, había alquilado una pensión y tenía que estar ahí. Y la envía porque en ese tiempo no había correo, como hay hoy, no había internet, y no había que tú ponías un sello, mandabas una carta, sino la envía con su gran colaborador Tíquico, desde Roma a la ciudad de Éfeso, a donde estaba dirigida. Fue esto por el año 60 aproximadamente. Y vemos que las experiencias de Pablo en prisión, como las del mismo patriarca José, recuerda que estuvo en prisión en Egipto, fueron usadas por Dios para manifestar su gloria. Es decir, que en condiciones adversas, en condiciones difíciles, en condiciones que a veces no entendemos, incluso muchas veces injustas para nuestra vida, como fue para la vida de José o para la vida de Pablo, en esos momentos cuando uno es obediente a la voz de Dios, cuando uno es fiel a Dios, cuando uno permanece en fe y en la constancia de su palabra, Dios va a usar esos momentos para que muchas personas sean tocadas y para establecer el reino de Dios. Fíjense que la iglesia estaba siendo perseguida en diferentes lugares y Pablo desde la prisión escribe estas cartas animando a otros que ni siquiera estaban encarcelados a seguir adelante. O sea que es un gozo para la iglesia el saber que a pesar de cualquier dificultad que podamos atravesar, el Señor está con nosotros y cuando somos fieles a Dios, Él usa cualquier adversidad para que su nombre y su reino se establezca. Fue escrita para los Efesios, que es una iglesia que estaba en Éfeso, o varias iglesias. Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia. Hoy está en Turquía, lo que hoy equivaldría a Turquía. En ese momento la ciudad de Éfeso contaba con una de las llamadas 7 maravillas del mundo antiguo, que era el templo de Diana o el templo de Artemisa. ¿Cuántos años cree usted que tardó en construirse ese templo? A ver, ¿quién me dice una cifra? 50, un poquito más. Otra cifra, duplíquela, 100, más, duplíquela, 200, muy bien. 200 años aproximadamente se tardó en construir este templo. Por eso es considerado, y todo lo que tenía, una de esas antigüedades, una de esas 7 maravillas del mundo antiguo. Ahí en el momento que Pablo escribe la epístola, ese templo estaba levantado en pie, ese templo era la admiración de toda la zona de Asia y de parte de la zona europea. Éfeso era una ciudad cosmopolita, era comercial. Fíjese que está donde se conecta prácticamente Asia con Europa, tenía un gran puerto y entonces la ruta de las caravanas que venían muchas veces de Oriente llegaban a Éfeso y de ahí iban a Europa y los productos de Europa a través de Éfeso iban a toda esa zona del Asia Menor. Pablo vivió aproximadamente 3 años en Éfeso, en esa ciudad. Había, dice la palabra de Dios, si usted lo lee en el libro de Hechos, capítulo 19, una tremenda oposición satánica, precisamente porque por causa de este templo pagano idólatra, habían potestades y fuerzas espirituales que operaban en esta región. Pero a pesar de todo eso, dice que hubo mucho fruto y que muchas personas conocieron al Señor y que Dios pudo hacer grandes maravillas en esta ciudad de Éfeso. Destacar que en Éfeso, esto es importante saberlo, los creyentes eran en su mayoría gentiles. ¿Qué quiero decirle? Cuando hablamos de un gentil, es alguien que no es judío. En otras palabras, que no entendía o no conocía del Antiguo Testamento, no conocía como los judíos la ley de Moisés, ni siquiera el monoteísmo, porque en este tiempo los gentiles eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses. No como los judíos que tenían su único Dios, el Señor de los ejércitos. Entonces, para un judío era más fácil hablar del Mesías, porque ni siquiera los gentiles tenían Mesías, no sabían qué era eso. Por eso,
destaco, Éfeso era una iglesia formada mayoritariamente por gentiles, es decir, no judíos, como usted y como yo. Usted es, diga conmigo, gentil. Gentil porque somos muy caballerosos, ¿verdad? También somos gentiles. De ahí viene esa palabra. Nosotros pudimos, mi esposa y yo, hace años atrás, viajar a Éfeso. Estuvimos en esa ciudad, en un crucero, como hacíamos, por el Mediterráneo, y paramos en Éfeso, y es una de las ciudades del siglo I que tiene las ruinas más importantes. Usted llega a la ciudad de Éfeso y va a ver las ruinas de unos edificios enormes allí, de un anfiteatro con capacidad para 25.000 personas, donde usted puede hablar en la primera fila y el que está allá arriba lo oye como si estuviera delante. O sea, 25.000 personas sin tener altavoces como tenemos nosotros o sin tener auriculares, pero el que cuando salían y hacían un teatro allí, por ejemplo, el último de arriba lo escuchaba. 25.000 personas por esa acústica que preparaban en ese tiempo los romanos de esta manera, por su forma de edificar. Y nos llama la atención porque en la vía principal hay monumentos de la época de Pablo y están allí levantados. Entonces cuando tú paseas, a veces te pones a pensar, precisamente por delante de estas piedras, de estos arcos, de esta misma portal, pasó Pablo en una ocasión, porque 3 años estuvo viviendo allí. Entonces piensas en todas esas cosas. Una de las cosas más importantes o que nos llamó más la atención de Éfeso son las letrinas. Fuimos a las letrinas que están intactas prácticamente como eran en ese tiempo. ¿Saben lo que son las letrinas, verdad? Vamos, ir al baño. Ir al baño en ese tiempo no era como ir hoy, que tienes el baño en tu casa. Las casas muchas no tenían letrinas. Y entonces habían unas letrinas que eso era de lujo porque son huecos que están puestos sobre mármol a la medida donde tú te sientas, una aquí, otra allá, y hay, no sé, por lo menos 80 o 100, todos en redondo, y eran sitios especiales donde la gente iba a hacer sus necesidades, las letrinas. Hoy yo sé que yo lo comparaba con esto, hoy quedas con alguien y dices, vamos a echarnos un cortadito, ¿verdad? Y te vas a echar un cortadito. Pero en ese tiempo solía quedar la gente y decía, cuando vayas vamos al baño, y así hablamos en el baño. Entonces se sentaba uno al lado de otro y hacían sus reuniones y hacían sus comercios y se hablaba aún la palabra de Dios cuando iban a hacer sus necesidades. Habían esclavos que se dedicaban de que siempre corriera agua por allí y tuvieran sus esponjas preparadas para limpiarse y demás, y todo estaba perfumado y aquello eran unos habitáculos enormes. O sea, la vida era diferente a hoy, en ese sentido. ¿Se imagina? Emilio, cuando vayas me dice que vamos los dos y tenemos nuestra conversación allí. Porque antes era así en ese tiempo. No quedaban para irse a tomar un café, quedaban para irse al baño. Qué diferente, ¿verdad? Está impresionante todo aquello. Pues los baños romanos más antiguos y las ruinas mejor talladas están ahí en esa ciudad. Pablo habla de muchos temas en esta carta, en esta epístola de Éfeso. Y el primer título habla de lo que dice esta canción que hemos cantado hoy, de las bendiciones que recibimos en Jesús y que muchas veces no somos conscientes. La posición y la identidad del creyente. Mire, un creyente tiene que ser consciente en cuerpo, alma y espíritu de su identidad, de quién es y quién dice Dios que somos. Si no tenemos esto claro, podemos pasar nuestra vida de alguna manera como huérfanos espirituales. Aún teniendo al Padre Celestial, si no entendemos qué es ser hijo de Dios, podemos vivir huérfanos y vivir ajenos a tantas promesas que hay en Dios. Entonces, ¿quién soy en Jesús? Conectado a Él. Si soy consciente de mi identidad. Y quisiera empezar con estos primeros 2 versos que dice: Pablo, apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿A quién va a hablar lo que va a decir esta epístola? Ahí lo deja Pablo claro. Dice, a los santos que son fieles. ¿A quién? A los santos que son fieles. Por eso cada uno tiene que saber qué fidelidad tiene para con Dios. Qué grado de fidelidad hay en su vida. No solamente a los santos, sino a los santos que son fieles. Y dice que son fieles en Cristo Jesús. Y lo que hace Pablo es que está expresando una relación estrecha que tiene que haber entre Cristo y cada creyente. Si no está esa relación estrecha, muchas de las cosas que están hablando la palabra de Dios no se dan en nuestra vida, o no puedes llegar a entenderla en esa escala espiritual que es donde produce cambio. Por ejemplo, esta expresión en Cristo Jesús aparece en la epístola de Efesios 13 veces.
No habla de creyentes semanales o de creyentes que alguna vez se acuerdan de Dios o de creyentes que, bueno, sí, yo creo. Habla, dice, de creyentes que están conectados con Cristo. Aquellos que son santos, fieles en Cristo Jesús, en conexión con el Señor. Qué importante es entender esto, porque es a los que va dirigida la epístola. A veces creemos que las epístolas están dirigidas a los no creyentes, aquellos que no creen en el Señor, y no es cierto. Las cartas eran cartas que Pablo y los otros apóstoles escribían o a personas, a personajes individuales o especialmente a iglesias. Todas están dirigidas a los santos fieles en Cristo Jesús. Dice el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y enseguida presenta al Dios Padre, y es la segunda vez que lo nombra en apenas 3 versos. Y dice otra vez, y el Hijo. Es la cuarta vez que hace hincapié y nos dice el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, que el creyente está diciendo aquí, ha sido bendecido con toda bendición espiritual. Y lo dice en presente continuo. Ya hemos sido bendecidos. Usted ya ha sido bendecido con toda bendición espiritual. Es difícil de creer esto porque a veces estamos esperando una bendición. Pero el apóstol dice, no, pero si usted ya ha sido bendecido, ¿con qué bendición? Con toda bendición. Ahora, muchas veces por nuestra incredulidad o por nuestra negligencia o por nuestra ignorancia, no tomamos y vivimos en nuestra vida estas bendiciones que ya han sido dadas, dice. Es como si tienes un regalo aquí y te hace falta un reloj, y yo tengo un reloj aquí preparado, y dice, mira, ya tiene tu regalo, lo tienes ahí. Y tú andas por ahí cabizbajo porque no sabes la hora, porque vas a llegar tarde, no tienes reloj, y estás buscando a ver si te compras un reloj, a ver si buscas un reloj, y dice, pero si ya te dejé el reloj ahí encima de la mesa. Ay, no, pero es que me da pena cogerlo. Ay, ¿será para mí o no será para mí? Y nos empezamos a hacer potaje nosotros cuando el apóstol dice, toda la bendición ya ha sido dada en los lugares celestiales. Por eso hay que tomarlas y bajarlas a la tierra. De eso está hablando el apóstol. Iré un poco rápido porque si no, no voy a terminar, pero en cada versículo podía estar tratando aquí media hora porque es tan profundo este primer capítulo de Efesios que tenemos que entenderlo en el Espíritu. Y hoy veremos alguna pincelada. Él ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Tómelo en su espíritu. Verso 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Él dice que Él te escogió. Recuerde que está hablando a los creyentes. Él te escogió, dice, desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue fundado el mundo? Alguien que está en la universidad. Alguien que estudió estas cosas. Yo las estudié hace muchos años. Pero dice que la Tierra, 4,5 millones de años, por ahí creo, tengo entendido. Dice, hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de hace 5 millones de años atrás, usted ya ha sido escogido. ¿Usted puede entender esto? Mentalmente es inconcebible en nuestro sistema de valores. Porque nosotros vemos que nacemos, crecemos, morimos. Y si no lo vemos, vemos al vecino que se murió. Entonces vemos que todo es temporal. Y está diciendo el apóstol, no, usted ha sido escogido antes de la fundación del mundo, con un propósito. Y tú dices, ¿antes de la fundación del mundo? Sí. ¿Antes de Adán y Eva? Sí. Pero si mi padre, no, tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo, cuando corrieron los guanches por aquí, antes de todo eso, Dios te había escogido. ¿Lo puedes entender? No. Porque nuestra mente finita, nuestras neuronas no conciben estas ideas, porque es espiritual. Pero Dios en su eternidad, si sabía que usted hoy iba a estar ahí sentado, que usted hoy iba a decidir venir a sentarse a ese lugar. ¿Usted lo puede entender? Pues explíqueme el otro día, porque yo no lo entiendo. Pero así son las cosas. No podemos, muchas ideas en la Biblia no podemos asimilarlas, porque intentamos asimilarlo en lo racional, en la razón humana, en nuestra mente. Pero son conceptos espirituales que es el Espíritu Santo el que te revela y te muestra así, Damián. Antes de la fundación del mundo, yo sabía que tú ibas a amarme y te escogí, porque ya conocía tu corazón. De eso está hablando el apóstol aquí. Y te escogió para que seas santo delante de Él. Hablábamos el domingo de santidad, ¿verdad? Dedicado, separado, consagrado en tu diario vivir. Como ya hablamos el domingo, no le voy a hablar de nuevo, pero hemos sido escogidos para ser santos delante de Él. Versos 5 y 6. Dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad,
para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Esto puede parecer un trabalengua, pero si usted se sienta en el Espíritu Santo y se pone a ver lo que está diciendo, está hablando de la gracia de Dios. Que no hemos sido escogidos porque seamos guapos, o porque lo merezcamos, o porque somos más buenos que nadie, o porque no hemos roto un plato. Al contrario, hemos sido escogidos por la gracia de Dios. ¿Y por qué hemos decidido abrazar esa gracia? Y vivir esa gracia, que es lo más importante. No solamente tomar ese regalo, sino vivir ese regalo, abrir ese regalo y experimentarlo en nuestra vida diaria. De eso está hablando. Y dice que somos hijos de Dios. Y mire, para la sociedad de Éfeso del siglo I, el concepto que está hablando Dios es revolucionario. Porque vuelvo y le digo, ellos eran gentiles. En otras palabras, grecorromanos. La religión que tenían era esa religión politeísta. Y para ellos entendían que los hijos de los dioses, en su mitología, en su religión, eran personas de renombre. ¿Le puedo hablar de alguno de ellos? Hércules, Ulises, algunos más apunté yo por aquí, Aquiles. Esos eran los hijos de los dioses. Eran hombres, eran como superhéroes, eran que marcaron la historia. Entonces incluso le ponían a sus hijos los nombres de esos semidioses, porque eran los hijos de los dioses. Yo Hércules, yo Ulises. Pero cuando llega Pablo y dice, déjense de tonterías, que aquí hay un solo Dios y el Salvador es Jesucristo. Y ustedes son hijos de Dios. Entiende que usted ahora lo entiende y usted siempre de pequeñito, gracias al catolicismo y a estar en cristiandad, entendemos estas cosas. Pero para esta gente esa idea era completamente revolucionaria. Porque los hijos de los dioses hacían cosas sobrenaturales. Y Pablo le está diciendo, los verdaderamente hijos de Dios hacen su vida, obran su vida, cosas sobrenaturales. Ellos veían que Pablo sanaba y que hacían esto y decía, y ustedes tienen ese poder también, pero tienen que creer, pero tienen que vivir conforme a ello, pero tienen que entender la identidad que tienen en Cristo. Y por eso Él les insiste, como dice esta canción basada en esto, que nosotros somos hijos de Dios. Dile que está a tu lado, eres hijo de Dios. Díselo, que te entienda bien. Eres hijo de Dios. Ainara, eres hija de Dios. Que lo sepas. Amén, gloria, sí, ahí puede decir amén, ahí queda bien el amén. Nos mueve y nos llena la naturaleza divina, porque hemos nacido del agua y del Espíritu. Tenemos que asumirlo y tenemos que vivirlo. Y solo el Espíritu Santo nos puede llevar a entender esta identidad. Cuando anhelamos más de su presencia, cuando buscamos el Espíritu Santo y cuando Él va trabajando todo esto dentro. Versos de 7 a 9. Dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, en Cristo. Y aquí habla de redención, de redimir. Se sabe que redención significa conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Y el Señor pagó el precio de nuestro rescate. Y también la redención tiene que ver con restaurar las cosas a su diseño original. Nosotros fuimos diseñados por Dios para las cosas santas, para vivir lo sobrenatural, para vivir lo divino. El pecado nos separó de todo ello. Nuestras experiencias, nuestras heridas, nuestra forma de vivir, nuestro egoísmo nos aleja de ello. Por eso Jesús viene y nos presenta el plan. Él muere por nuestros pecados y nos redime por su gracia. Y dice que esto va acompañado, dice, en toda sabiduría y discernimiento. ¿Y qué es importante es tener esto? Porque tenemos que tener sabiduría y discernimiento para vivir el día a día. Usted lo sabía, ¿verdad? No es nuevo. Por eso el apóstol le dice, no solamente hemos sido redimidos, no solamente Dios ha pagado el precio por nuestros pecados, no solamente Él nos ha santificado, sino que nos da sabiduría para tomar decisiones sabias en nuestro día a día. Discernimiento para saber qué nos va a ir bien, qué nos va a ir mal, qué tenemos que hacer en las diferentes áreas de nuestra vida. En otras palabras, para vivir agradando a Dios, fieles al diseño, al propósito divino para nuestra vida. Por eso es necesaria la sabiduría de Dios. Por eso tenemos que reflexionar, por eso tenemos que orar y pedirle a Dios, Señor, ayúdame en el día de hoy a tomar decisiones sabias, a actuar conforme a tu propósito, a entender de dónde vienen las cosas, a discernir qué está bien en mi vida, qué está mal, a ver el carácter de otras personas, cómo las alcanzo. Todo esto es sabiduría
y discernimiento para nuestras decisiones diarias y para poder de verdad vivir vida santa, si no estamos errados. El verso 10 dice, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él. Y me sorprende porque ya el apóstol empieza a entrar aquí en esa dinámica, dice, con miras a una buena administración. Y hemos hablado de que somos mayordomos, que somos administradores muchas veces. ¿Cómo estamos administrando nuestra vida? Mire, cuando tú y yo somos conscientes de quién es Cristo, cuando entendemos nuestra identidad espiritual, tu vida va a estar siendo transformada continuamente. Es un proceso continuo y vas a vivir como un buen administrador de todo aquello que viene de Dios, aun los tiempos que son de Dios para tu vida. ¿Por qué le digo esto? Porque hay creyentes que adelantan el tiempo de Dios y hay otros que dejan pasar la guagua y cuando se van a montar ya no está. Por eso un buen administrador tiene ese contacto con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va enseñando el tiempo. Ya te dice, ahora es tiempo de esto, ahora es tiempo de lo otro. Como dice el predicador en el libro de Eclesiastés, hay tiempo para recoger piedra, hay tiempo para tirar piedra, hay tiempo para amar, hay tiempo para enterrar, hay tiempo para edificar, hay tiempo para derribar. Hay un tiempo para todas las cosas. El problema es que a veces cuando hay tiempo, hay que edificar, tú crees que hay que derribar y entonces ya trabajas fuera de tiempo y las cosas no se dan. Hay tiempo para sembrar y hay tiempo para recoger. Y Dios te dice, hay que recoger la semilla. Tú dices, no, yo quiero sembrar. No, hay que recoger, no, yo quiero sembrar. Entonces, si te pones a sembrar, cuando es tiempo de recoger, la cosecha se te pudre. Porque el tiempo es de Dios. Por eso dice Él mismo, en la medida que ustedes van creciendo y ustedes entienden su identidad, van a ir conociendo los tiempos de su vida. Cuando es tiempo de esto, cuando es tiempo de otro. Y el Espíritu Santo que está en nosotros nos va hablando y nos va transformando. Los versos 11 y 12 dice, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En otras palabras, que tu vida, que tú y yo, seamos para alabanza de su gloria. Gloria es reconocimiento. Para la gente reconozca que hay algo en nosotros que es diferente. Y es el Espíritu Santo. Es que hemos creído y tenemos una fe en el Señor. Una fe verdaderamente poderosa que te ayuda a adelantar, a sobrepasar, a perdonar, a edificar y a llevar aquello que Dios nos llama a edificar. Que la unción se pueda mover y fluir a través de nuestra vida. Alguien me decía que le quieres pedir a Dios y me decía que Dios me dé amor por las personas o que Dios me dé más amor por los demás. Yo decía, mira, el amor de Dios simplemente fluye en tu vida cuando tú recibes ese amor. Cuando tú dejas que el Padre te llene, cuando tú lo recibes sin prejuicio, sin culpabilidad, sin razonar ese amor, sin intentar ganar ese amor, que a veces queremos ganarnos ese amor, sino que dejas que Él fluya en tu vida. Cuando tú tengas esa comunión con Dios, y en esa comunión el Espíritu Santo y el Padre va derramando ese amor, cuando tú te rindes a ese amor, entonces ya tú empiezas a amar a las personas, no con tu amor humano e imperfecto, sino el amor del Dios, el amor del Padre, fluye a través de ti. Y van a pasar los días y te das cuenta que no eres tú, que algo está pasando en tu interior. Es simplemente, no necesitas pedirle, Dios, ayúdame a amar a mis enemigos, porque no. Si el amor del Padre fluye a través de ti, vas a amar a las personas que te critican. Te podrán criticar y podrán decir mil cosas, pero tú vas a sentir y a hacer hacia ellas amor. ¿Por qué el amor del Padre fluyendo? Como decía yo el domingo, fluía en aquella cruz a través de Jesús y no le importó aquel malhechor o delincuente que lo insultaba, que lo humillaba. Él lo amó igual. Es el amor de Dios. No dijo, Padre, dame amor porque tengo ganas de lanzar un rayo. No le dijo eso. ¿O sí? Yo sé que usted a veces lo piensa, que tiene ganas de matar a alguien. O por lo menos que no se lo encuentre en el camino. Ame a las personas. ¿Cómo lo hago, pastor? Ríndase al amor del Padre. Deje que el amor del Padre fluya. Eso está diciendo este verso, que Él fluya a través de nosotros y produce cambios en tu vida, transforma tu vida. Y es el amor del Padre el que logra lo sobrenatural en los demás. Versos 13 y 14 dice, en Él también vosotros,
después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellado en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza una vez más de su gloria. Y está hablando del Espíritu Santo, de la garantía. Es como cuando nosotros llevamos a las bodas las jarras. Las jarras son la garantía. Es lo que el novio entrega a la novia. Esas monedas de oro que se da a la esposa como señal de la garantía de que nunca le va a faltar, que va a tener siempre provisión y que han pasado en la antigüedad, el varón era cabeza y daba esas jarras como diciendo nunca te va a faltar. Porque esto es garantía de que yo voy a estar y voy a suplir, y esto es algo que están entendiendo los efesios cuando leen la palabra. Porque dice que el Espíritu Santo, cuando recibimos ese sello dentro, cuando recibimos a Jesús, es la garantía de que nos va a proveer todo lo necesario para vivir una vida cristiana santa, inmaculada y sin mancha. Porque de eso se trata. Por eso tenemos que tener esa vivencia con el Espíritu Santo, que nos garantiza que la vida fluye, que fluye la unción de Dios y que vidas son tocadas y que usted va a seguir adelante en la fe del Señor. Escuchamos el mensaje y creemos a Jesús. Eso es la salvación. Pero dice que seguidamente somos sellados con el Espíritu Santo, que es la promesa del Padre, para que nuestras vidas anhelen más de ese Espíritu Santo, de esa provisión. Porque hay quien se queda con las jarras y dice, no, ya yo con las jarras vivo bien. No, las jarras son la garantía, es la señal, pero Dios tiene mucho más para tu vida. Tú tienes que soñar con las promesas que hay en la palabra de Dios para ti, tienes que vivirlas, tienes que declararlas, tienes que pensar en ellas, tienes que decir, Señor, ¿a quién voy a ayudar hoy? ¿A quién me voy a extender hoy? ¿Quién será tocado a través de mi vida? ¿Dónde? Todo eso está en la palabra de Dios. Dios dice, irán y harán discípulos, harán señales a través de mí. Otros verán que yo estoy con ustedes porque van a ver sus obras. Y tú decís, oh, ¿y qué obras hice yo hoy? ¿Y qué obras me esperan mañana? Uno tiene que creer que esto es real. Y decir, Señor, si es real tengo que vivirlo. Y si no lo estás viviendo tendrás que decirle, Señor, ¿por qué no lo estoy viviendo? Quizás estamos agarrados a esas jarras o a lo material y no nos dejan ver todo lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Están escritos en la palabra de Dios. Dice el verso 15, por esta razón, escribe Pablo, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos. Y habla aquí de dos pilares fundamentales que había en la iglesia de Efesio. Primero dice la fe. Dice que produce hecho, porque Pablo oyó de la fe de ellos. Y oír de la fe de ellos no es decir, no, sí, creemos en Dios. No, oyó lo que estaba sucediendo. Oyó que la fe estaba transformando la sociedad de Éfeso. Oyó que mucha gente que antes estaba yendo al templo de Artemisa y que eran politeístas, comenzaban a entrar en los caminos del Señor. Oyó que estaban pasando cosas, que pasaban milagros, que sucedían, que se estaban rompiendo, que aún los satanistas en aquel tiempo se estaban levantando contra la iglesia, pero la iglesia prevalecía. Él estaba escuchando, dice, estoy escuchando de vuestra fe. Están creyendo el mensaje de Jesús, están creyendo que Dios está con ustedes, están creyendo que con sus manos pueden sanar, que están creyendo que Dios es un Dios poderoso, están creyendo que a pesar de que lo están intentando acusar y criticar, ustedes están avanzando, están por encima. Él oyó de la fe de los efesios. Si nos rodean, si nuestros vecinos, ¿qué dirían de nuestra fe? ¿A dónde nos lleva nuestra fe? Tenía que plantearse todas estas cosas en su vida. ¿A dónde te está llevando tu fe? A escapar poco a poco, medio magullado, pero voy escapando. No lo veo en el libro de Efesios. Era una fe que poderosa, era una fe de avance, era una fe que ayudaba a cada uno a avanzar, a agarrarse más a Dios, a creer en todas estas cosas. Y dice que lo otro que era importante, el otro pilar en la iglesia de Éfeso, era el amor. Dice, tienen un amor por todos los santos. Y no era San Pancracio o Santa Rita, no está hablando de esos santos, lógicamente, sino era por los que están a tu alrededor, que son santos y que Dios está santificando. De eso se está tratando. Un amor por todos los santos, el ocuparse de la familia de Dios.
Dice que la iglesia avanzaba. Era el deseo de estar, el deseo de formar parte, el amor por la esposa de Cristo. Qué importante es eso, entender que la iglesia es la esposa de Cristo. Que el que tienes a tu lado es la esposa de Cristo. Y que tienes que amarlo, que tienes que bendecirlo, que tienes que honrarlo, que tienes que respetarlo, que tienes que estar ahí aunque a veces es difícil de llevar. ¿O no? Depende de quién le toque. Si le toca a mi esposa no, porque ella es fácil de llevar, pero bueno, hay de todo. Entiende, ¿verdad? Y dice, tienen un amor por todos los santos. Aman de verdad la iglesia del Señor. Tienen una pasión por las cosas santas. Me llegan todas estas cosas que están sucediendo. Ese deseo, el querer estar. Versos 16 y 17. Dice el apóstol Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, una vez más, y de revelación, en un mejor conocimiento de Él. Ahora está diciendo, y yo estoy orando para que ustedes conozcan más a Dios. Porque nosotros decimos, oye, ya lo conocemos. No. Hay que profundizar en ese Espíritu Santo. Todo lo que estaba ocurriendo en los creyentes de Éfeso produce una gratitud especial en Pablo. Por supuesto que Pablo oraba por muchos, pero por los efesios de una manera muy especial. Porque dice, estoy pidiendo aún, yo sé que son sabios, pero más sabiduría y más revelación para que ustedes conozcan mejor a Dios. Porque si conocen mejor a Dios, Dios puede hacer más cosas aún entre vosotros. Y Dios puede derramarse de una manera más sobrenatural de lo que hace aún. Y la revelación opera en la medida que cada uno respondemos a lo que Dios nos va mostrando. Es decir, lo que el Espíritu Santo te muestra a través de la palabra, a través de un problema que está surgiendo, a través de una visión, de un sueño, de algo que está sucediendo en tu vida, el Espíritu Santo te da, como digo muchas veces yo, trabaja en tu interior, trabaja en las cosas cotidianas, en la vida diaria, y si tú pones en práctica lo que vas recibiendo, Él se sigue revelando. Pero si cierras tu oído, o cierras tu voz, o cierras tus ojos a lo que Él te muestra, la revelación cesa. Porque si yo te digo, Damián, no está bien que le pegues una patada a aquello, o no está bien que hagas esto o lo otro, y tú dices, no, pero es que a mí me gusta darle patadas a aquello, me gusta, me nace, no voy a dejar de darle patadas a aquello, revélame otra cosa, Señor, pero eso no lo voy a dejar hacer. El Espíritu Santo, que es muy caballeroso, dice, no pasa nada. Y puedes estar 20 años dándole patadas a aquello, y a lo mejor en el año 20 dices, es verdad, yo también dándole patadas a aquello y no me va bien, voy a, Señor, y el Señor te dice, deja de darle patadas a aquello. Y tú entiendes, y cuando lo comienzas a hacer, Dios te revela algo más. Porque Él quiere llevarte de gloria en gloria, de conocimiento en conocimiento, para que su llenura, la llenura del Espíritu Santo, invada todo nuestro ser. No podemos aprender a multiplicar si antes no aprendemos a sumar. Es que a mí no me gusta sumar, enséñame la tabla de multiplicar. No. Primero aprendimos a sumar, ¿verdad? ¿O no? A mí por lo menos me enseñaron así. Y cuando sabía ya la suma, entonces empezábamos a multiplicar. A veces queremos hacer las cosas al revés. Y la revelación se da y se produce más revelación cuando tú comienzas verdaderamente a escuchar la voz de Dios y a hacer en los detalles muchas veces las cosas que Él nos pide. El verso 18 dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En otras palabras, ¿qué ora Pablo por ellos? Dice que vean con los ojos espirituales, que vean con el corazón. Eso lo está diciendo. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, que veas diferente, que no veas lo que ven tus ojos, que veas lo que ve Dios, que tengas una visión por encima de todas las cosas. Como decía yo también el domingo, aquel malhechor que no estaba viendo el cuerpo desfigurado de Jesús, el cuerpo humillado, él estaba viendo al Santo de Dios, al que quita el pecado del mundo. O sea, que tenemos que ver más allá. Esto se trata de visión. Y por eso Pablo le está diciendo, mi oración es esa, que vean con los ojos espirituales. Que cuando tú veas un problema, que tú veas a tu vecino, que tú veas a aquel que te critica, o que tú veas al otro, o que tú veas al pastor, o que tú veas a la que se sienta allí, que tu visión no sea la visión que tú estás viendo en los ojos físicos. Que veas lo que hay detrás. Que veas lo que Dios quiere hacer en esa persona. Que veas lo que Dios está haciendo. La visión del reino, la visión del Espíritu. Lo que Dios quiere hacer. Que los ojos espirituales, para que entiendas tu llamamiento,
para que entiendas por qué Dios establece en Los Realejos la iglesia llamada Jesucristo Sin Fronteras, que es de Dios, que es parte de la Iglesia Universal. Tú tienes que entender con visión espiritual quién es, qué somos, qué formas parte tú de ser, a qué te ha llamado Dios en Jesucristo Sin Fronteras, de qué manera te ha llamado, qué quiere hacer Dios con tu vida. No puedes pasar, no, yo con mi vida, pues yo sigo mi trabajito y mis cosas, pues más o menos tirán. Hay mucho más que tu matrimonio vaya bien. Hay mucho más que te suban el sueldo. Hay mucho más que escapaste este mes sin ninguna dolencia. Eso son cosas tan secundarias, pero están tan allá abajo en la cadena de lo que es espiritual, que sí, que es bueno, que Dios hace que tu matrimonio vaya bien, que Dios hace que tu salud prospere, que Dios hace que las cosas funcionen. Pero eso no es nada en realidad. Por eso el apóstol está diciendo, yo sé que ustedes son santos, que ustedes son fieles, pero mi oración es esa, que se abran vuestros ojos espirituales, porque hay mucho más en el Señor, hay mucho más en tu llamamiento. Tú tienes un llamamiento especial, tú eres alguien especial, tú eres alguien que Dios ha estado tratando las últimas semanas, los últimos meses, y estás recibiendo pinceladas en tu corazón, y Dios te dice algo por aquí, y sucede algo por allá, y escuchas algo por el otro lado, y es el Espíritu Santo que está tratando tu corazón. Hay un llamamiento en tu vida que trasciende lo temporal, que va más allá de ti mismo. Y por eso que Pablo lo sabe, dice, Efesios, estoy orando por eso. Dice, porque cuáles son las riquezas de la gloria que Dios tiene para ustedes, para cada uno en lo particular, y para todos juntos como equipo. Eso es Jesucristo Sin Fronteras. Usted tiene que entender su posición en el plan de Dios. Y si no, pida la revelación a Dios. En su día a día, vuelvo y le digo, no se me meta esto de tras cuatro paredes y diga, ¿y qué hago dentro de la iglesia? ¿Limpio la pantalla? No, despéjese de esa mentalidad religiosa. ¿Qué hago en mi vida diaria? ¿Qué hago en mi hogar? ¿A qué me llama Dios a hacer en mi hogar? ¿Qué estoy haciendo en mi trabajo? ¿Cómo estoy impactando espiritualmente otras vidas? ¿Qué estoy mostrando? Vea con los ojos de la fe. Eso es lo que está diciendo el apóstol a esta maravillosa iglesia. Que puedas vivir las riquezas de Dios para tu vida. Grande riqueza de Dios para tu hogar, para tus hijos, para tus nietos, para los que pisan esta tierra. Por el hecho de que tú habitas en Tenerife y no estás habitando en otro lugar. Que Dios te ha traído a morar aquí. Y te ha traído con una misión aquí hasta que te lleve. Yo no sé si me lleva dentro de 10 años para Australia, yo no lo sé. Pero si mi misión está allá, pues Él me llevará. Pero usted se quedará si está aquí. Usted tendrá que cumplir su misión en este lugar. Dice el verso 20... Dice, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a la diestra en los lugares celestiales. Está diciéndonos el apóstol, está diciendo la iglesia de Éfeso, que el mismo que levantó a Cristo de los muertos, el mismo que obró esa obra poderosa, es el mismo que está en nosotros. Pero es que no terminamos de creerlo. O es que estamos, como dijo Jesús, tan ahogados con las cosas que surgen, con los problemas, con los avatares, con el corre-corre, que no entendemos y por eso muchas veces no damos fruto. Nos ahoga la vida. Pero el mismo que levantó de los muertos a Jesús es el que envía el Espíritu Santo a tu vida. El mismo poder, la misma unción, el mismo Padre, el mismo Dios. Pero dice, yo creo que eso es mucho para nosotros. Así nos va muchas veces. Así nos faltan tantas cosas. Así estamos nada más que intentando tirar y escapar. Jesús se fue porque Él dijo, yo me voy, es necesario que me vaya, porque yo tengo la autoridad en los cielos, en la tierra, y yo ahora me siento en el trono de Dios en los lugares celestiales. Yo me voy, dijo Jesús, pero mejor para ustedes, porque entonces yo les voy a enviar al Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que les doy toda autoridad sobre los cielos y sobre la tierra. Y resulta que a veces no tenemos autoridad ni sobre las cucarachas que entran a casa, que nos da miedo escacharlas, ¿o no? ¿A cuánto le da miedo escachar una cucaracha? Pues ponga 3 cucarachas y ponga a callárselas y luche contra su miedo. Tenemos una autoridad que nos ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y le dijo a la iglesia, lo que ates en los cielos será atado en la tierra, y lo que desates en los cielos será desatado en la tierra. ¿Qué está usted desatando y qué está usted atando? Ay, pastor, pues yo nada. Pues comienza a meterse con el Espíritu Santo, porque va a haber cosas en su vida que va a tener que atar y cosas que va a tener que desatar y a su alrededor. Pero necesitamos el Espíritu Santo. Por eso Pablo lo entiende y dice, el mismo que obró en Jesús, obra en nosotros. Y Jesús dice que Él cuando se fue, y hablé de esto semanas atrás, nos dio dones, talento y oportunidad. Y nos dejó en la tierra, dice, y encima les dejo el Espíritu Santo, porque sé que solos no van a poder hacerlo. Entonces,
tenemos todo y más para establecer el reino de los cielos. Todo y más. No nos falta nada. Entonces, ¿qué es lo que me falta? Quizás sea que no llegamos a creernos esto de la fe. Quizás sea que no estamos siguiendo la presencia del Espíritu Santo. Quizás sea que nos cuesta tanto meternos en la unción. Por eso el apóstol habla a los santos fieles. Nos habla a nosotros. Porque tenemos que ir despertando cosas que están en tu vida y en la mía. Verso 21, casi acaba este capítulo, dice: muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. En otras palabras, le dice: Efesios, Jesucristo sin fronteras, nadie les puede frenar. Nadie les puede frenar. Santo eres, Señor. Nadie te puede frenar. Ahora, puede ser que tú permanezcas ajeno, o permanezcas indiferente, podría ser, o permanezcas en ignorancia, o no quieras verdaderamente traer todo eso que Dios tiene para tu vida por tu falta de compromiso con el Señor, o tu falta de deseo, o por lo que sucede en muchas ocasiones, ignorar nuestra identidad. De verdaderamente no llegas a entender que eres hijo de Dios, que eres hijo del Creador de los cielos, la tierra, los universos, las edades, las historias, las personas y todas las cosas. Y no solamente cuando Él las creó, sino, vuelvo y te repito, está diciendo Pablo, cuando Él, antes de crearlas, hace 30 millones de años, Él ya te escogió a ti. Y como no lo entendemos, y como no nos lo creemos de verdad, dice, no, más fácil es hacer lo que hace la gente, nos llevamos por la corriente. Y algunos dicen, bueno, pero vamos un día a la iglesia para estar bien con Dios. Y nos creemos cosas que no son. Pero Dios quiere hacer algo en tu vida diaria. Por eso nos llama a vivir conforme a esta verdad que predicamos, conforme a la revelación del Espíritu Santo, conforme a una vida consagrada. No dejes que las cosas de la vida te ahoguen. Pasa la vida. Y si no has desmarcado el mundo espiritual, si no has dejado en la sociedad donde tú has vivido, si tú llegas un día delante de Dios y dices, no, mira, escapé, mira, me porté bien y más o menos, y alguna vez le prediqué a alguno, tú sabes, Señor. Y el Señor te va a decir, ¿cómo quedó tu vecindario? Oh, es que no querían creer. ¿Qué hiciste en tu lugar de trabajo? Que tuviste 30 años en una empresa. ¿Cuánto? ¿Qué? Oh, yo les dije una vez oré, bendije los alimentos delante de todos. Y nos quedamos tan campantes. Y el Espíritu Santo quiere hacer algo, si lo dejamos hacer. Si lo dejamos hacer. Porque Él no te va a obligar a hacer nada. Y si comienzas a creer, pero a creer de verdad. Porque esto es espiritual. Es la identidad espiritual. Porque un día vamos a responder delante de Él, como dijo Jesús, nos va a llamar a todos, te va a decir, a ver, te di 10 talentos. ¿Qué hiciste? Te di 5 talentos. ¿Qué hiciste? Te di un don. ¿Qué hiciste? Te di 4 hijos. ¿Qué hiciste? Te di esposa. ¿Qué hiciste? Te hice vivir en Occidente. Que no te tocó nacer en Nueva Delhi. Que te hice nacer en Occidente. Contando contigo, escogido para que impactaras tu sociedad. ¿Qué hiciste? Llegué más o menos. Pues bueno, si eso es lo que le vas a decir al Señor, el Señor te dirá, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Seguro. Pero usted tiene que tratar esto con el Espíritu Santo. Porque Él quiere de verdad despertar en nosotros lo espiritual. Él quiere impactar la isla de Tenerife. Él lo quiere hacer. Y lo quiere hacer en el nombre de Jesús. No para que usted se crea algo. Porque hay creyentes que avanzan un poco y ya se creen algo. Ninguno tenga ningún concepto de sí mismo que el que Jesús pone en ti. Y el Espíritu Santo. Pero me encanta porque Pablo termina resumiendo este capítulo 1 en estos 2 versos. Versos 22 y 23. Y dice, y todo sometió bajo sus pies, bajo los pies de Jesús. Y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Está hablando de ti y de mí, de la identidad que tenemos. Y dice que Él establece su reino y que nosotros hoy en día somos las manos, somos los pies, somos el corazón de Dios en la tierra. Que nuestro hablar es la voz de Dios sobre la tierra. Por eso dice Jesús, yo me voy.
No os dejo huérfanos. Envío el Espíritu Santo, porque ustedes ahora van a tener que hacer lo que hice yo cuando estuve sobre la tierra. Porque usted les ha dado la capacidad y la potestad de vencer serpientes, de echar al enemigo, de romper los territorios que el enemigo ha cogido, y todo eso. Y ustedes ahora, lo que no puede ser es que digamos, pues yo no sé. Y el apóstol a la iglesia de Éfeso lo tenía claro. La iglesia iba avanzando bien, pero el apóstol dice, y yo estoy pidiendo ya sabiduría y revelación y discernimiento para que a pesar de que van bien, vayan más porque hay mucho más en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo saben? ¿Te quiere más de Cristo Jesús? Es que el capítulo 1 de Efesios es tremendo. De eso se trata. Entonces, de conocer tu identidad en Cristo, de saber que tú eres la voz de Cristo en la tierra y tienes esa autoridad. Por eso tienes que saber qué es lo que dice tu boca. Yo no me imagino a Cristo viendo las noticias y criticando a este y criticando al otro. No me lo imagino. Diciendo todos los políticos son unos corruptos, diciendo aquel es un sinvergüenza, diciendo... Yo estoy seguro que Jesús, si bajara al día de hoy, no se pondría a hablar de todo eso. Más bien diría, Padre, mira lo que está sucediendo. Oramos, intercedemos, clamamos. Son almas que necesitan de ti, son corazones que están turbados, a los que el enemigo ha engañado con tantas cosas. Ese es Cristo. Y si usted es la voz de Cristo, tiene que hablar lo que piensa Cristo. Pero para saber lo que piensa Cristo, tendrá que sumergirse en la mentalidad de Cristo. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Y esa es la iglesia que avanza. Esa es la iglesia de Jesucristo de su frontera y sabemos a dónde vamos. Y sabemos lo que queremos. Y sobre todo sabemos lo que Dios nos ha prometido y lo que quiere hacer Dios en esta tierra. Y a eso nos agarramos. Por eso me hablar es el de Cristo, tu hablar tiene que ser el de Cristo, tu pensar tiene que ser el de Cristo, tu sentir tiene que ser el de Cristo y tu deseo que el Espíritu Santo te inunde y hacer la voluntad de Dios. Mi identidad es Cristo, por supuesto conectado a Cristo, por el Espíritu Santo. A Él toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, en el nombre de Jesús. Ya conmigo, así sea.